A mí me toca presentar a Cristi Salcedo. ¿Quién es esa? Pues Cristi formó parte de los siervos de Cristo Vivo, que es la comunidad fundada por el padre Tardif, y desde bien joven se dedica a la evangelización. Desde que recibió esa llamada de Dios para entregarlo todo por el Señor. Junto a su esposo Tote Barrera, fueron los pioneros de Alfa en España, fundadores de Nunco Epid, de pastores, y trabajamos en esto, ciertamente, y nos encanta. Por eso la recibimos con un fuerte aplauso y esperamos escuchar su enseñanza. Entonces, ¿qué tal estáis? Oye, demasiado ánimo para esta hora. Yo no sé por qué, pero a mí siempre me toca dar alguna charla cuando todo el mundo está explotado. O sea, cuando ya la gente no da para más. Entonces, bueno, yo me conformo. Sí, en mí, descansáis en mí. Bueno, chicos, ya esto, como decimos nosotros en el equipo, está casi todo el pescado vendido. Es un regalo de Dios, transforma para nosotros. Y también a veces ha sido una prueba, porque la verdad que, no sé, hay muchísimas cosas que se revelan cuando uno tiene que preparar un encuentro como este, de nuestra, no me están grabando, de nuestra mierda. O sea, al final uno se acaba revelando, ¿no? de las cosas que uno tiene dentro. Y la verdad que es un trabajazo, pero a la vez es un regalo del Señor tan bonito. Cuando venimos aquí el primer día, o sea, así como con tantas inquietudes, ¿no? Mirando como, bueno, que salga todo bien, que funcionen las proyecciones, que la música. Y de repente uno se da cuenta como el Señor toma el control y todo empieza a fluir. Y por eso, de verdad que gracias, Señor. Entonces, vamos a recorrer ahora esto. Lamento deciros que no es una charla TED, no es una transforma aquí que voy a acabar en 15 minutos, me voy a tomar un poco más de tiempo. Así que, ánimo, ánimo. Bueno, hay una historia por ahí que aparece en internet, yo no sé si es verídica o no. Y es una historia que cuenta que en los años 60 el presidente John F. Kennedy tuvo una visita a la NASA, estuvo en la NASA. ¿La habéis escuchado? Casi no os veo, pero yo hago así para veros. Pero no me encendáis eso, que la gente se queda ciega ahí. Entonces, Kennedy, cuenta que tuvo una visita en la NASA. Y caminando por los pasillos de la NASA se encuentra con un hombre que va caminando con una escoba. Y por alguna razón, la historia cuenta que le llamó la atención esta persona, este hombre que iba con su escoba. Y él se acercó, el presidente, a preguntarle, ¿usted qué hace por aquí? ¿Usted qué hace aquí? ¿No? O sea, una pregunta un poquito absurda, diría yo, porque si el hombre está con una escoba, pues no lo sé, a lo mejor la iba a subir a un cohete o algo, pero a él se le ocurrió preguntar esto. La respuesta de aquel hombre pudo haber sido una respuesta muy normal y muy sencilla. Bueno, pues estoy limpiando, o estoy barriendo, o soy personal de limpieza, ¿no? Pero no, este hombre respondió algo que sobrepasó muy por encima al presidente incluso. Y la respuesta de aquel hombre fue: estoy ayudando a que un hombre suba a la luna. Yo no sé qué pensáis, o sea, yo creo que hay gente que se flipa. Es una frase, yo creo que maravillosa, y yo creo que es una frase rompedora. Y yo me imagino que si esta historia es real, que no lo sé, el presidente se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque aquel hombre, a pesar de que era el barrendero de la NASA,
tenía completamente clara cuál era su tarea y cuál era su misión. No confundía una cosa con la otra. Su tarea era limpiar, obviamente, ¿no? Su misión era colaborar en una cosa que lo sobrepasaba, que lo superaba por muchísimo. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo, porque no es lo mismo cumplir una función que servir a una visión. Son dos cosas diferentes. En la iglesia nosotros corremos el riesgo de olvidar a veces la misión grande, la visión grande que el Señor nos ha puesto. Y nos puede pasar que nos centremos en la tarea pequeña. Es un poco de lo que vamos a hablar. Cuando solo somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y mirar solamente lo nuestro, básicamente lo pequeñito, de repente lo pequeño empieza a ocupar el lugar, el espacio de lo grande. El problema no es que nosotros tengamos una tarea. Todos tenemos una tarea. Yo creo que todos los que estamos aquí en Transforma estamos aquí porque algo hacemos en la iglesia. ¿Sí o no? Algo hacéis, todos hacemos algo. Algo pequeño, algo mediano, algo más visible, algo más escondidito, pero todos tenemos una tarea concreta, todos tenemos una. El problema aparece cuando mi tarea deja de estar al servicio de la misión que el Señor nos ha dado y empieza a convertirse en un territorio personal. Aquí empiezan los problemas. Yo quiero que este ratito de esta charla hagamos un ejercicio de levantar la mirada. Yo quiero que juntos miremos más arriba de nosotros mismos. Es lo que vamos a hacer con esta charla. Vamos a mirar por encima de nosotros y vamos a pedirle al Señor que nos revele cosas que nosotros necesitamos saber. Tenemos que preguntarnos unas cosas que son importantes antes de entrar, digamos, en la chicha de esta charla. Tenemos que preguntarnos realmente si seguimos enfocados en la visión que el Señor nos dio. Seguimos enfocados, seguimos ahí, seguimos viendo lo que el Señor nos ha mostrado, a lo que el Señor nos ha llamado. Tenemos que preguntarnos si seguimos apuntando a la misión grande o nos estamos reduciendo a la misión pequeña. Eso es una cosa importantísima. Y una cosa también que tenemos que preguntarnos hoy es si seguimos teniendo claro para quién trabajamos nosotros. ¿Para quién con mayúsculas? ¿Para qué reino? ¿Para qué reino trabajamos? ¿Para el reino de Dios o para mi reino? Mi reino con minúsculas. Todos podemos, yo creo que en este lugar, decir que trabajamos para Dios. Y normalmente usamos palabras bonitas que están en nuestro lenguaje del día a día. Usamos palabras como misión, evangelización, discipulado, todas estas cosas que parecen que de repente no son tan normales, ¿no? Usamos la palabra comunidad, comunión. Usamos muchas palabras que están en nuestro argot popular de la iglesia. Pero a veces, debajo incluso de esas palabras se nos cuelan otras lógicas y otras palabras que se contraponen completamente a todas esas que muchas veces llenan nuestra boca y nuestros discursos. Cosas como palabras, ¿no? Como comparación, protagonismo, egos, celos, rivalidades, muchas veces un deseo de control que no sabemos de dónde sale, necesidad de reconocimiento. Son cosas que de alguna manera están ahí, soterrado, ¿no? Pero lo que vemos es lo bonito. Por eso el título de esta ponencia es precisamente competencia o comunión. Y vamos a ver unas cuantas claves para dejar de restar. Porque en la iglesia, muchas veces sin querer, en vez de multiplicar, restamos. Yo no sé si este micrófono se me va a veces. ¿Cómo lo veis allá? A veces yo siento como que falla. ¿Lo escucháis o no? A ver, esto yo siempre me confundo. O sea, yo no sé cuál es el derecho y el revés. María, no funciona.
Bueno, esto tenía que haber estado antes, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver 7 claves para pasar, lo intentaré hacer lo más ágil posible, para pasar de la competencia a la comunión. Clave número 1. No funciona. Clave número 1. Ah, genial. Ah, que hay una pantalla aquí. Yo no la había visto en todo el encuentro. Gracias, Tote. Bueno, clave número 1. El banquete no es nuestro, la fiesta es del Rey. Vamos a ver en Mateo 22, capítulo 22, versículos del 1 al 14. No lo voy a leer porque es un poco largo, pero en esta parábola Jesús nos cuenta que el reino de los cielos se parece a un rey que celebra la boda de su hijo. El rey prepara un banquete y envía a sus criados a llamar a un grupo de gente que están invitados a la boda, un grupo de invitados. Pero ¿qué pasa? Los invitados, dice la palabra, no quieren ir. Los invitados empiezan a poner un montón de excusas, un montón de cuentos, de historietas para no ir a la boda. Algunos se van a los campos, otros se van a sus negocios, otros meten simplemente cuentos y rechazan casi de manera violenta la invitación del rey. Y el rey se entera obviamente de todo esto. En el versículo 8 y 9 hay una cosa que el rey dice que es algo decisivo. Dice, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. ¿Habéis escuchado esta cita tan chula, no? Esta historia de la palabra. Más adelante dice, y la boda se llenó. Esta parábola yo creo que nos coloca de una manera muy especial en nuestro sitio. Hay un rey, hay un hijo, hay un banquete, hay una boda, hay una invitación. Hay invitados que no quieren ir, ¿vale? Hay caminos llenos de personas que todavía no han sido invitadas. Y una cosa que sucede es que cuando los invitados que estaban programados no quieren ir, el rey envía a sus siervos a llamar a todos los que están en los caminos. A todos, al que sea. Nosotros, ¿cómo nos posicionamos aquí en esta parábola? Yo creo que donde el Señor quiere hoy que nos coloquemos en esta palabra es en la imagen de que nosotros somos los servidores enviados. Eso vamos a hacer hoy en este recorrido. Nosotros no somos los dueños de la fiesta. Eso es algo que tiene que quedarnos sumamente claro. Nosotros solamente somos servidores de la invitación. Somos servidores de la invitación del Rey. ¿Qué pasa cuando esto se nos olvida? Porque se nos olvida. ¿Sí o no? No. Sí. ¿Os habéis dormido tan pronto? No me digáis eso, por favor. No me digáis eso. Dadme un segundo que voy a mover esto. Que no veo. Como no tengo humo, tengo efectos especiales de otro tipo. Pues bueno. Perdonad. ¿Qué pasa cuando se nos olvida esto, no? ¿Qué pasa cuando se nos olvida que el banquete no es nuestro y que la fiesta nosotros no somos los que invitamos a la fiesta, no somos los que organizamos la fiesta? Pues ¿qué pasa? Que inmediatamente olvidamos esto. Hay una cosa que sucede y es que empezamos a competir entre nosotros. Empezamos a competir. Yo pienso que de alguna manera como que se nos va un poco la olla, se nos va. Perdemos la perspectiva completamente y empezamos a creernos que la misión depende de nuestra marca, de nuestro método, de nuestro grupo, de nuestra sensibilidad particular. Gracias. De nuestra sensibilidad particular. Wow, este era mi sueño, señores, predicar así como en el cielo. Aleluya. Gracias Eloy. Bueno, de verdad, es que no me puedo distraer.
serios, vamos a ponernos serios, que este tema es muy importante. Yo creo que se nos va la olla un poquito, ¿no? Se nos va la olla y perdemos la perspectiva y empezamos a creernos, yo creo que muchas veces sin intención, que la misión depende de nosotros, que la misión depende de lo nuestro, depende de lo que hacemos nosotros, depende de nuestra llamada personal, que la misión depende de nuestra sensibilidad espiritual, o de nuestro carisma, muchas veces también de nuestra historia. Llegamos a creernos esto, pero el Evangelio nos recuerda que el centro no somos ni tú ni soy yo, no somos nosotros. Y cuando Cristo es el centro de esto, la fiesta funciona. Y hay una cosa que nos pasa y es que nos cambia la lógica. Nos cambia la lógica. Pasamos de ser competidores a ser colaboradores. Pasamos de compararnos a celebrar el fruto del hermano. Y pasamos de buscar una seguridad, que muchas veces la buscamos por miedo, a entregar completamente sin miedo. Cuando el centro es nuestro pequeño reino, nos defendemos. Es una cosa natural. Cuando el centro es el reino de Dios, con mayúsculas gigantes, cuando el centro es el reino de Dios, me pongo al servicio de algo que es muchísimo más grande que yo y que me supera por mucho, como al barrendero de la NASA. Número 2, buscar primero el reino. Buscar primero el reino. El reino de Dios no empieza contigo ni se acaba contigo. El reino de Dios no empieza conmigo ni se acaba conmigo. No sé, a lo mejor tenemos que empezar a decírnoslo. El reino de Dios no es nuestro. Tenemos que buscar primero el reino. La gran cuestión no es si nosotros hacemos muchas cosas para Dios. Este no es el kit de la cuestión. El kit es si lo que hacemos está verdaderamente ordenado con los valores del reino de Dios. Escuchad esto, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Jesús empieza su ministerio una vez que pasa esos 40 días en el desierto, con un mensaje muy, muy claro. El Señor dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Esto es el primer mensaje que Jesús nos da. El reino de Dios no empieza contigo ni empieza conmigo, empieza con Él. El reino de Dios empieza con Él. Esto es algo que se supone que en teoría sabemos, ¿no? Aquí parece como que yo estoy repitiendo una cosa que ya no sabemos. Pero yo creo que hace falta muchas veces que de vez en cuando nos lo recordemos a nosotros mismos. No que yo lo recuerde, sino que cada uno se lo recuerde a sí mismo. Nosotros no nos hemos inventado el reino, hermanos queridos. O como dicen en mi país, no nos hemos inventado el reino, señores. No nos lo inventamos nosotros. No es nuestro, por lo cual no podemos poseerlo, no podemos controlarlo, no podemos adueñárnoslo, ¿no? Estamos aquí para recibirlo, estamos aquí para anunciarlo, estamos aquí para buscarlo, para servirlo y estamos aquí porque somos testigos de ese reino. Por eso Jesús dice en Mateo 6, en el versículo 33, dice, perdonad, esta no era la cita. No, esto se está perdiendo. Ahí, bien, gracias. Yo normalmente yo soy una mujer y las mujeres hacemos muchas cosas a la vez, ¿sí o no? Pero yo no. Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Buscad primero el reino. Jesús no nos está diciendo, busca primero tu seguridad, busca primero tu reputación, la buena fama de tu grupo. Jesús no nos dice, busca primero el éxito de tu parroquia. Que se establezca perfectamente tu método. No, el mensaje que Jesús nos está dando es buscar primero el reino, busca primero el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios es lo primero,
Todo lo demás, hermanos, pasa a un segundo lugar. Cuando el reino de Dios es lo primero, todo lo demás, absolutamente todo pasa a un segundo lugar. Incluso la obra que el Señor nos ha puesto en las manos. Eso también pasa a un segundo lugar, aún siendo una buena obra, aún siendo una obra del Señor. Si es verdaderamente de Dios lo que nosotros tenemos, los ministerios, los encargos, las tareas, tiene que pasar a un segundo lugar cuando tenemos delante el reino. Tiene que pasar a un segundo lugar. Y esto no significa que despreciemos lo que hacemos, ¿vale? No significa que estemos apagando los dones que el Señor nos ha dado. Significa que tenemos la necesidad, yo creo que importantísima, de ordenar los dones. Esto suena raro. ¿Estáis despiertos? ¿Y por qué no me respondéis? Me siento sola. Significa, hermanos, que tenemos que ordenar los dones, porque los dones que el Señor nos regala son preciosos, son hermosos, pero cuando se desordenan, se convierten en banderas. Y una bandera tiene la capacidad de unir, pero también tiene una gran capacidad de separar. San Pablo esto lo entendió perfectamente. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, habla precisamente de una comunidad que estaba completamente dividida por los liderazgos, un poco por los egos, por los grupismos que habían, ¿no? El grupito de fulano, el grupito de fulano, lo que me enseñó aquel y Perencejo. Y Pablo corrige a esta comunidad de los corintios y les dice: yo planté, Apolos regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Para mí es como efectos especiales, humo y ¡pum! Es una bomba esta palabra, es una bomba, es una frase que yo creo que es una medicina, es un antídoto contra el veneno de la apropiación espiritual que muchas veces nos muerde. A veces nos muerde. Yo planté, Apolo regó, el Señor, Dios dio el crecimiento. Cada uno tuvo una parte, ninguno era el dueño. Cuando nosotros tenemos mirada de reino, entendemos que todo pertenece a Dios y que nosotros solamente estamos cumpliendo con nuestra parte, que no es poco, pero estamos cumpliendo con lo que nos toca. Tenemos que tener cuidado con la tentación de convertir nuestro servicio en un trono. Esto parece una bronca, no una charla, pero no es recordar lo del principio. Vamos a mirar por encima de nosotros. La intención es esa. Cuidado con la tentación de convertir tu servicio en un trono. El reino no empieza con nosotros, ni acaba con nosotros. Esto es suyo. Número 3, tercera clave. ¿Os acordáis de la primera clave? ¿A qué no? ¿Cuál era? Venga, dígamela. ¿Y la segunda? Claro, con chuleta es súper fácil. Así cualquiera. Yo también llevo. Y sin la mía me caigo aquí muerta. Bueno, número 3. Vosotros no lo hagáis así. La lógica del reino es el servicio y la generosidad. Me encanta. O sea, este punto me encanta. Jesús es muy, muy claro cuando sus discípulos discuten sobre quién es el más grande. Porque claro, este tema de las discusiones sobre quién ocupa un lugar, quién es el más grande, el que más valor tiene, no es una cosa de ahora. O sea, esto viene desde el principio. Los discípulos como que se discutían entre ellos, bueno, pero claro, fulanito, es que él llegó de último, no puede ser de los primeros al lado de Jesús. Y fulano, que viene de ser un cobrador de impuestos, como así, va y le roba al maestro la cartera, ¿no? O sea, cada uno peleaba un poquito su sitio. Y el Señor en Mateo 20,
versículos 26 y 27, les corrige de esta manera. Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Pero la cosa no termina ahí. O sea, el Señor hace esta corrección a sus discípulos y las discusiones siguen. Ellos siguen discutiendo, como que no lo entienden. Y el Señor tiene que volver a insistir. En Lucas 22, del 25 al 27, una vez más, ¿no? Cuando vuelven a discutir, el Señor vuelve a hacerles una corrección un poco más fuerte. Y les dice, los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero vosotros no lo hagáis así. Escuchad esta frase. Pero vosotros no lo hagáis así. Al contrario, el mayor entre vosotros hágase como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Es una muy buena pregunta. ¿Quién es mayor? ¿El que paga la cena ahí o el camarero? No es el que está a la mesa, dice el Señor. Claro, está usando la lógica de los discípulos. Pues yo os digo, le dice el Señor, pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. O sea, básicamente, no sé, toma ya. Eso se llama romper literalmente una lógica del mundo. Jesús rompe perfectamente con la lógica de los valores de este mundo y establece cómo funcionan los valores del reino de Dios. Jesús no les está dando a los discípulos simplemente un consejo de humildad. Vale, les está mostrando que el reino de Dios funciona con una lógica completamente diferente a la lógica del poder humano. En el mundo, muchas veces la autoridad se entiende como dominio. O sea, yo no sé, yo me imagino que muchos de vosotros hoy en día trabajan en el mundo secular, ¿no? Tenéis un trabajo, la mayoría. Menos los sacerdotes que trabajan, pero no en el mundo secular, y algunos consagrados y algunos laicos raros por ahí que trabajamos para el Señor. El mundo, los trabajos en el mundo a veces son como la selva. O sea, eso es, ganan los tiburones, ganan los depredadores. El que manda en el mundo lo que quiere ser es reconocido. Hay unas lógicas que gobiernan el mundo. El que tiene influencia, ¿qué quiere? Conservar la influencia. El que ocupa un lugar importante, lo protege, ¿no? O sea, está ahí completamente mirando a ver que no venga ningún otro tiburoncito más pequeño, más grande y se quiera adueñar de lo que es suyo. Incluso, por no ser tan crueles con el mundo, se puede estar haciendo el bien, buscando prestigio, aplausos o control. Puede pasar. Pero Jesús nos dice a nosotros, vosotros no lo hagáis así. Vosotros no. Yo creo que esta frase debería estar, yo creo que en la entrada de todos los lugares en los cuales nos reunimos en la iglesia. En la puerta de la parroquia, en la puerta de los salones de la parroquia. Vosotros no. Así no. Con esos valores, no. No podemos funcionar como funcionan los poderes de este mundo, hermanos. No estamos llamados a esto. Nosotros estamos llamados a otra cosa. No podemos medir nuestro valor por la visibilidad que tengamos. No podemos confundir influencia con fecundidad. Son dos cosas diferentes. Hoy vivimos en un mundo de la influencia. Incluso tenemos gente que se llaman influencers, ¿o no? Vivimos en este mundo. No podemos convertir la misión en una carrera de prestigio. Jugamos con otros códigos. Yo cada día tengo más la sensación, y esto es una cosa que he compartido con algunos hermanos en algunos momentos, no aquí, sino ya llevo un tiempo como pensando estas cosas junto con Tote, y es la sensación de que no sé por qué
hemos entrado en una dinámica insana de competición dentro de la iglesia. Hemos entrado de repente en una dinámica que no conocíamos en la iglesia. No sé si os suena a algunos o a muchos, o a lo mejor a unos sí y a otros no, pero es una cosa que parece que está pasando. Nosotros no estamos llamados a hacer de la iglesia una competición ni por lugares, ni por cargos, ni por reconocimientos, ni por aplausos, ni por likes. Nuestra llamada es otra. Nuestra llamada es otra simplemente porque las políticas del reino al cual el Señor nos llama a servir y a buscar son diferentes. Las políticas del reino no son estas. En el reino, ¿qué sucede? El grande se hace el servidor. Esto es hermoso. Esto es bonito, hermanos. Escuchad esto, en el reino, el grande es el que sirve. El primero aprende a ocupar el último lugar. Eso es una maravilla. El que tiene autoridad no la usa para dominar, la usa para cuidar. Esto es otra maravilla. En el reino, el fruto verdadero no siempre está en lo visible. Está en lo pequeño, en lo escondido, en lo que muchas veces no valoramos, ni siquiera miramos. Los influencers del reino no tienen muchos seguidores. Los influencers del reino no tienen muchos seguidores. Es distinto. Los influencers del reino tampoco tienen muchos likes. Son los que sirven cuando se les ve, pero sirven mucho más cuando nadie les está mirando. De eso se trata nuestra influencia, hermanos. Cuando uno tiene visión de reino, aprende a soltar el control. Es una cosa que sucede. Aprendemos a dejar espacio para que otros ocupen a lo mejor el que teníamos nosotros. Damos espacio para que la gente venga. Aprendemos a reconocer la gracia incluso donde no esperábamos verla. Afinamos el discernimiento. Y mirando desde esta perspectiva, poco a poco, hay una cosa que nos pasa, y es que poco a poco aprendemos a multiplicar en vez de restar. Aprendemos la lógica del reino, la multiplicación en vez de la resta. Cuando nosotros trabajamos para nuestro pequeño reino, ¿qué sucede? Competimos. Nos sucede lo mismo que le sucede al mundo. Cuando nosotros trabajamos para lo nuestro, nosotros entramos en una dinámica insana de competencia. Cuando nosotros trabajamos para el reino de Dios, inmediatamente ocurre la multiplicación. Multiplicamos. ¿Y sabéis de dónde nace, para mí, esta dinámica insana de la competencia dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia? Yo creo que nace de la lógica de la escasez. Nace de la lógica de la escasez. ¿Qué dice la lógica de la escasez? La lógica de la escasez dice, si a otro le va bien, a mí no me va a ir tan bien. La lógica de la escasez dice, si otra parroquia crece, pues la mía va a quedar un poco mal. Claro, porque entonces significa que el otro lo hace mejor que yo. La lógica de la escasez dice, si otra comunidad atrae jóvenes, pues es porque a lo mejor me los están quitando. ¿Os suena? No sé, ¿os suena algo? La lógica de la escasez dice, si otro predica mejor, a mí no me van a llamar. Pero el reino no funciona con lógica de escasez, queridos míos. El reino no funciona con lógica de escasez. El reino funciona con la lógica de la abundancia, de la dádiva, de la entrega y de la generosidad. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, no pregunta quién trajo la mejor comida para multiplicar. No, simplemente coge lo que hay, lo que tiene un joven cualquiera, ni siquiera un discípulo, era un muchacho, un chaval. Coge lo que el muchacho traía, coge esos panes, 5 panes y 2 peces. Coge lo pequeño, coge lo poco, lo toma, el muchacho lo entrega, él lo toma y él da gracias, lo parte y lo reparte. ¿Y qué sucede?
Decídmelo vosotros, ¿qué pasa? Y sobra, se multiplica y sobra. 5 panes agarrados son nada, son basura. Aquí en Galicia con esta humedad, en 4 días tienen moho. En Madrid durarían un poquito más. 5 panes, en cambio, entregados con generosidad, pueden alimentar a una multitud. Por eso, lo que se retiene por miedo se empequeñece. En cambio, lo que se entrega por amor se multiplica. Jesús en Mateo 5, versículos 40 y 41 dice: si alguien te pone pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto, entrégaselo. Y si alguien te obliga a caminar 1 milla, acompáñale 2. Por hacerlo un poquito concreto y ya terminando este punto, no vivamos, por favor, calculando siempre el mínimo. Esta palabra que tenemos aquí, generosidad, es un valor del reino de Dios. Generosidad. No podemos funcionar en la iglesia preguntándonos cuánto tenemos que dar para quedar bien. Yo voy a confesar aquí que a mí hay gente que me ha preguntado esto. ¿Cuánto tengo que darle a fulano de ofrenda para no quedar mal? A mí como que me dan ganas de tirarme del pelo cuando me dicen eso. Y yo le digo, dale lo que tu conciencia te diga, pecador. No podemos funcionar así. Tenemos que dejar de vivir midiendo cada gesto como si la vida cristiana fuera una factura. No, tenemos que romper con esto. La lógica del reino es dar más de lo esperado. Escuchad, es dar más de lo que nos toca. Es bendecir más de lo que nos resulta cómodo. ¿Escucháis esto bien? ¿Os gusta? No. Dar, o sea, tenemos que dar más. Para hacer una historia muy breve, yo recuerdo una vez que Alfonso Cherene, mi hermano amado que está aquí de Jotacún, nos reuníamos a orar frecuentemente cuando ellos estaban en Madrid, Alfonso y Debbie. Y cuánto hemos aprendido de estos siervos del Señor. Yo recuerdo una vez que orando, ese día yo nunca tengo un centavo en mi cartera. ¿Por qué? Porque mis hijas me lo cogen o me lo coge mi marido. No tengo el dinero. Siempre, si yo cojo 20 euros, se me va. El mismo día, de repente no tengo. Y ese día yo cogí 70 euros. Una cosa rarísima. 70 euros yo encontré por ahí. Yo tengo 70 euros en mi cartera. Soy rica. Y estamos orando por provisión, porque era un momento complicado económicamente, hablando de temas de providencia. Y Alfonso dice, vamos a orar para que el Señor envíe provisión. Y Alfonso, que es muy creativo, se le ocurre en medio de la oración decir, y vamos a hacer un gesto de entrega. Porque cuando nosotros damos, el Señor nos da, también nos provee. Vamos a sacar todo lo que tengamos en la cartera, en los bolsillos, vamos a ponerlo aquí y vamos a darlo para una obra que el Señor quiera. Y yo, ay, mis 70 euros, no vale. Señores, de verdad me dio muchísimo trabajo sacar ese dinerito de mi cartera. Pero lo saqué, me dolió, ese día me dolió, pero ese día... Y luego el Señor proveyó en abundancia, proveyó mucho más de lo que esperábamos. Y ese día yo aprendí realmente que la llamada es a dar. La llamada es a dar aunque duela. Es a dar aunque no tenga lógica ni sentido. La lógica de la generosidad es servir, es dar más de lo obligatorio. Es dar propinas generosas. Señor, yo conozco gente cristiana que no da propinas. Os reís, pero hay mucha gente que no se rió aquí. Hay mucha gente que se quedó seria. Yo he oído hermanos cristianos que dicen, no, yo no doy propina. O dan 50 céntimos. No, ser generoso, dar propina, porque esa persona normalmente que está trabajando ahí de camarero es porque lo necesita.
ser generosos. No solamente con lo que tenemos al lado y queremos, con todos los que podamos bendecir. Es así, es entregar, es dar sin estar calculando si lo que voy a dar me va a repercutir a mí en un beneficio. Muchísimas veces nosotros solamente colaboramos si eso se va a revertir en un beneficio para mí o para mi ministerio o para mi parroquia. ¿Os pasa o no os pasa? No me lo respondáis, por favor. Generosidad es no estar calculando siempre el último céntimo. Se trata de apoyar lo que extiende el reino, no mi pequeño reino, el reino con mayúsculas. Es compartir materiales a los músicos, chicos, es compartir materiales aunque se estropeen, aunque exista la posibilidad de que se estropeen, porque lo que nosotros tenemos, ¿para quién es? Para el reino, para el Señor, para el Rey del reino. Yo recuerdo en Facebook, hace no sé cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya yo llevo 40 minutos. Bueno, me quedan 10 minutos. Nadie sufra, que nadie sufra. 15 minutos. 15 minutitos, por favor. Amén, amén. Mira, cómo aprendemos. Rapidísimo. Yo recuerdo una vez Es que yo quiero hacer aquí, quiero quedarme un poquito, porque esto es importante y se nos olvida. Recuerdo en Facebook una persona que yo seguía, que era un sacerdote, que tenía una misión con gente muy, muy pobre en un lugar, no sé dónde, no recuerdo dónde era. Y él contaba historias y las publicaba en su Facebook, ¿no? De cosas que le iban pasando ahí en su ministerio. Y una vez contaba que hizo una fiesta para los pobres, para la gente que vivía ahí en ese pueblo. Lo contaba de una manera muy bonita, muy graciosa también. Y entonces contaba este hombre que una vez que la fiesta terminó, bueno, fue un súper fiestón que prepararon, comida, de todo, ¿no? Y al final de la fiesta habían desaparecido todas las sillas, todos los platos, todos los vasos, todo. O sea, y el equipo estaba furioso, el equipo que trabajaba con el sacerdote. Estaba furioso y decían, pero ¿cómo puede ser que sean tan malagradecidos? Que se lo lleven todo después que usted hace tanta cosa por ellos. Y decía este hombre santo de Dios, decía, no os enfadéis porque ellos no se han llevado nada que no fuera suyo. La fiesta la hemos hecho para ellos. Todo lo que había en la fiesta era para ellos. Y si se han llevado las sillas y los platos y las mesas y todo, era porque lo necesitaban. Eso, hermanitos, es visión de reino. Eso se llama generosidad. Y eso no se improvisa, eso se aprende. Eso es una conciencia de lo que tenemos que hacer día a día, poniendo el corazón en lo que el Señor nos pide. Cuando nosotros servimos con el corazón y somos generosos, estamos construyendo una cosa maravillosa que se llama comunión. Cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros damos, la comunión empieza a construirse. Y sí, es verdad que la comunión a veces no es fácil. La comunión es algo que muchas veces nos exige, muchas veces nos pone en lugares incómodos, supera nuestros límites, nos pone a prueba, a veces. Pero es el camino al que el Señor nos manda. Es el camino de la comunión, es el camino del servicio, es el camino de la generosidad. Número 4, y avanzando rápidamente, hacer de la iglesia casa y escuela de comunión. Esta es la cuarta clave, hacer de la iglesia casa y escuela de comunión. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, en el número 1, dice que la iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, es signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La iglesia no existe para mirarse a sí misma. Existe para unir a los hombres con Dios y para ser signo de comunión en un mundo herido por la división. Hay una cosa que no puedo dejar de decir, aunque ya Tota empezó a hacerme señas junto con Emilio, y es San Juan Pablo II, en Nuevo Milenio y Neunte, en el número 43, dice una cosa que yo quiero que se nos quede. Dice que la iglesia es casa y es escuela de comunión.
La iglesia es casa y escuela de comunión. No es solo la casa de las actividades, de los conciertos, de las reuniones. Es la casa y la escuela de la comunión. Una casa donde se vive verdaderamente la comunión y donde se aprende la comunión. Esto es súper bonito y esto es súper importante. Porque la comunión no suele salir sola, ni se improvisa. A veces creemos que la comunión surge como una seta. No es espontánea. La comunión no es espontánea. Se aprende, se practica, se corrige, se purifica y se entrena. Se entrena también. No es suficiente, no nos basta con decir que somos hermanos. Tenemos que empezar a vivir como hermanos. Esto es súper importante. ¿Cómo viven los hermanos? Peleándose. A veces sí, pero amándonos, soportándonos, mirándonos con misericordia, esperándonos también. Esto lo digo con dolor, ¿vale? Yo creo que muchas veces no vamos al mismo ritmo y necesitamos ser esperados por nuestros hermanos. A mí me da mucha pena porque ¿cuántos ministerios hoy no han podido ser? No porque el Señor a lo mejor no quisiera que existieran, sino porque nuestros egoísmos y nuestras prisas han impedido que nos esperemos. Y hoy no caminamos juntos. Y eso es una gran pena. Muy importante, muy importante. Vivir como hermanos no significa que tengamos que ser iguales. El cuerpo tiene muchos miembros. ¿Y qué pasa con todos? Que cada uno tiene una función diferente. Cada uno tiene una misión que cumplir. Y ninguna parte del cuerpo puede decirle a otra parte que no la necesita. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Dítelo a ti, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. La unidad no es uniformidad, es riqueza de dones, pero ordenada por el Espíritu Santo que nos da la fuerza para que esto pueda suceder. Número 5, y rapidín, chicos, no me ataquéis, me quedan 10 minutos. A ver, ¿os queréis marchar ya y que dejemos la charla aquí? Gracias. Bueno, número 5. Una cosa que yo creo que se nos escapa completamente a los católicos. Los evangélicos nos llevan mucha ventaja aquí, ¿eh? El que honra no se equivoca. Yo creo que en la Iglesia Católica tenemos una visión de la honra muy diferente a la que yo os voy a contar brevemente. En la Iglesia Católica, cuando hablamos de honrar, pensamos en ¿quién? Eso. ¿En quién pensamos? En Dios. Cuando hablamos de honrar, pensamos en Dios. Pero la honra de la que os voy a hablar es una virtud que la Iglesia necesita muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de lo que es y es una cosa que construye comunidad de una manera impresionante. Os voy a decir brevemente, honrar, cuando ya no hablamos de Dios, sino de honrarnos entre nosotros los hermanos, es reconocer el bien que Dios ha hecho a través de otros. Escuchad esto, que es importante. Agradecerlo sin apropiárnoslo y bendecirlo sin necesidad de controlarlo. Necesitamos descubrir e integrar la honra, no solamente en lo que hacemos en nuestra vida cristiana y en nuestras comunidades, sino como una parte de lo que somos, como parte de nuestra identidad. Honrar a quienes honramos. Honramos a los que han tenido un corazón para Dios, a los que nos han precedido, a los que han estado antes que nosotros. Honramos a los que han sostenido misiones, colegios, obras, ministerios, qué sé yo. Quizá con menos recursos que nosotros, quizá con menos formación, pero con una cosa sumamente importante: fidelidad. Fidelidad. Yo creo que nosotros muchas veces tenemos la tentación en la iglesia de pensar que todo empieza con nosotros. Y eso es una tentación y es una mentira del enemigo.
No todo empieza con nosotros. Hay gente fiel que nos ha precedido, que ha estado ahí. El Señor dice en la palabra en Juan 4, yo os he enviado a vosotros. Eso es una palabra de las más bonitas, señores, que yo creo que hay en la palabra. Todas son bonitas, pero esta es una palabra impresionante para mí. Yo os he enviado a vosotros a cosechar lo que no os costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y vosotros habéis cosechado el fruto de este trabajo. ¿Lo habéis entendido? Lo podríamos cerrar aquí, pero nos queda una cosita. Señores, esta palabra debería hacernos muy humildes, porque puede ser que nosotros hoy estemos recogiendo con alegría lo que otros cosecharon llorando. Y se me hace un nudo en la garganta porque es real y es muy duro. Honrar. Cuando honramos no nos equivocamos. Pidamos al Señor que nos ayude a descubrir en nuestra identidad esa capacidad que todos tenemos de honrar, porque la honra construye comunión. Número 6, y ya terminando, cuidar la integridad. El reino de Dios no se sirve solamente con talento. Esto es súper importante hoy en día. Oye, señores, yo lo voy a decir así, simple y llanamente, pero tenemos tantas estrellitas en el reino o en el reinito, no lo sé. Tenemos mucha gente hoy en día que, no sé, que necesita mucho foco. La comunión no solamente se construye con discursos bonitos, la comunión se construye con personas confiables. Esto es importante. Y esto no lo puedo dejar de decir aunque me queden 3 minutos de charla. Y aquí entramos en un tema importantísimo y del que no hablamos. Integridad significa que nuestra vida no está partida, de que no tengo una vida privada y otra pública, que no tengo una cara espiritual y otra humana, aunque seamos humanos y espirituales. Integridad significa que yo soy lo mismo cuando doy esta charla y en los pasillos cuando tengo que tratar a la gente. Eso es integridad, eso es parte de lo que es la integridad. La falta de integridad destruye de una manera muy peligrosa la comunión, hiere la comunión. El Señor dice en su palabra que por los frutos nos conocerán, ¿no? Y una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles frutos estamos dando? ¿Cuál es el fruto que yo estoy dando? ¿Cuál es el fruto que mi comunidad está dando cuando hablamos de integridad? Cuando hablamos de integridad, ¿qué está pasando? Porque el reino no se sirve solo con talento, se sirve con carácter, y no cualquier carácter, carácter cristiano. No podemos, bueno, yo esto lo digo como personal, una cosa que nosotros hemos dejado de hacer, Tote y yo, desde hace muchísimo tiempo, bueno, un tiempo, es que no trabajamos con gente que no tenga integridad cristiana. Podemos orar por gente así. Podemos acompañarles en un proceso, pero no trabajamos con personas sin integridad. ¿Por qué? Porque la falta de integridad puede parecer, no sé, muy vistosa muchas veces. La gente puede parecer muy carismática, pero la falta de integridad destruye un ministerio completamente. Eso es importante. Y número 7, ya final. Tenemos que renunciar al chiringuito. ¿Sabéis todos lo que es el chiringuito? Sois españoles. El chiringuito. La tentación del chiringuito. Servir al reino sin apropiarnos de él. Esto es una cosa importantísima. Perdón, aquí me quedé. En España todos tenéis algo que es más importante. O sea, en todos los lugares de España que yo he ido, mira que Tote y yo nos hemos pateado España muchísimo con Alfa. A todos los lugares donde yo voy hay alguien que me dice, en este pueblo tenemos la tecla del órgano más antiguo del mundo. Y yo, ¿del mundo o de Europa? No, del mundo entero, del mundo. Tenemos aquí el ángel mirando para arriba, con la mirada más flipante del mundo. O sea, todo el mundo aquí tiene algo en mal. ¿Sí o no? ¿A que tenéis en vuestra parroquia o en vuestro pueblo algo que nadie tiene? Yo creo que eso es una cosa muy española.
muy española, pero muy peligrosa. Muy peligrosa, porque yo creo que somos propensos en España a caer en la tentación del chiringuito. Precisamente por esto, porque siempre tenemos algo que es muy especial. Y el chiringuito necesariamente no tiene que ser malo, ¿vale? Y no tiene por qué haber empezado mal. El chiringuito puede ser una llamada de Dios muchas veces. El problema aparece cuando aquello que nació para servir al reino empieza a servirse a sí mismo. Yo creo que no voy a decir nada más de aquí. Tenemos que ser honestos con esto. Preguntarnos realmente, ¿a qué servimos? ¿A qué reino servimos? ¿Servimos al reino o servimos a nuestro chiringuito? Hay dos palabras que yo creo que no se pueden quedar en este ratito sin que mencionemos. Conversión y arrepentimiento. Hemos hablado de cosas que violentan la comunión entre nosotros. Hemos hablado de cosas que nos rompen, que rompen nuestra comunión y de las cuales algunas muchas veces no somos conscientes. ¿Cómo se arregla? Hay dos cosas que nosotros tenemos que trabajar juntos. Y es convertirnos, como dice Jesús, y arrepentirnos de lo que no hemos hecho como el Señor nos ha mandado, como el Señor nos ha mandado a hacer. Conversión y arrepentimiento. No hay un camino diferente. Ya como resumen, chicos, hay un banquete, hay una fiesta. ¿Qué más? Hay un hijo, ¿no? Hay un rey. Hay servidores que son enviados. Hay gente que no quiere ir. Y hay gente que está llamada a servir al banquete del rey. ¿Servimos a quién? Al rey. ¿Qué queremos? Que se llene el banquete, que se llene la boda. No queremos que se llene nuestro chiringuito, queremos que se llene la fiesta del rey. Y la pregunta que tenemos que hacer para terminar es, ¿la fiesta del rey se está llenando o no se está llenando? Bueno. Bueno, hermanos. En un minuto, lo que me queda. Bendigamos el fruto ajeno. Vale, escuchad esto. Estas tres cositas que os voy a decir. Bendigamos el fruto ajeno. La primera decisión que tenemos que tomar hoy, y ojalá que nos vayamos con esto, es con la decisión de bendecir el fruto que el Señor está dando al de al lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bendecimos el fruto ajeno, hay alegría para todo el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Siguiente, cuida lo que dices. Las peores roturas en la comunión a veces no ocurren con los grandes problemas, sino con las pequeñas conversaciones de pasillo. Controla la lengua. Comparte lo que has recibido. Da. Y cuando creas que has dado mucho, da más. No un poco más, da mucho más. Tenemos que tener la conciencia de dar. Honra a tu hermano, honra al que te ha precedido. Y una cosa muy importante, revisemos cada uno nuestro reino. ¿A quién servimos? ¿Qué quiere el Señor? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a orar. ¿Qué quiere Dios para España? Os pido a mis hermanos que vamos a orar juntos, a los músicos, Alfonso. Muy bien, bravo.